¡Pium! Acaba de reventar un alcoholímetro, qué barbaridad. Ha dado 14 puntos en la escala de Richter. Chispa y muelle. Aquí tenemos a nuestro editor, Pepín Tre, hombre solícito. ¿Qué tal, Pepín? Muy buenas Pepín, noches. buenas noches. ¿Qué tal estáis? Asombrado con la noticia búlgara. Es verdad, ¿eh? Es verdad, qué capacidad, qué ingesta, ¿eh? Qué voluntad hay que ponerle a esas cosas. Es gente voluntaria. Es gente voluntaria. Porque eso no se hace ni en un rato, ni en un día. Eso hay que estar... Eso es una vida. Es una vida, efectivamente. Eso es una ingesta profesional y la verdad es que como es debido. Sí. Para ciertos menesteres. No, yo, fíjate cómo se quedaron los policías búlgaros. Cuando Claro. sople. Más. Claro, es imposible, no me cabe. No me cabe. No puedo, sople usted por mí, porque ya no puedo. Pero el tipo permanecía impasible, ¿eh? Ese es el mérito, esa es la capacidad, ese es el aprendizaje. Sí, Eso es una profesión. Eso es una profesión. En esta prospección diaria que hace Chispa y Muelle, Sí. ¿has encontrado algún caso semejante al del búlgaro? Lo he visto, pero... En comida. Sí, bueno, en comida, no, incluso en ingesta también, en ingesta alcohólica, pero en el mundo del nenúfar. El nenúfar son capaces de... un nenúfar bebe como un bereber. Un bereber. O sea, el nenúfar se pone... Los nenúfares son tremendos. El nenúfar es un animal. Bueno, animal, es un metaloide. Es un mineral. ser. Un mineral, un ser. Que es tremendo. Tiene un carácter bonachón en algunos aspectos, pero sin embargo en cuanto a la ingesta, a su capacidad de adaptación en el medio, le distribuye en 3/4 más por su émbolo, porque tiene un émbolo que le comunica lógicamente con su base. Entonces ahí es capaz en 3/10 por segundo de hacer una ingesta superior a 4/3. O sea, el nenúfar no vive, absorbe. Absorbe, efectivamente, absorbe cuando está en la biosfera, porque el nenúfar no solamente vive en la biosfera, en ese líquido elemento, es protozoico. Y entonces al ser protozoico se expande. Tiene con sus tentáculos, tiene con todo, tiene cresta. La cresta del nenúfar es una de las más bellas imágenes que podemos o sea, cuando el nenúfar quiere se aparea, se aparea. Quiere tener ayuntamiento con otra nenúfar, eleva la cresta. Eleva la cresta, efectivamente, eleva la cresta en más de 6 metros de altura a la altura proporcional de su pareja. Entonces lo hace una especie... Eso aparece ya, este precioso ser, aparece ya en los Anangarangamangarangan, en los textos védicos. En los textos védicos. En los textos védicos aparece ya... ¿En los Arangamanga? En los Anangarangamangarangan, sí, efectivamente, en los textos védicos. Ya hay una cita, bueno, no más de una de cómo hacen... suelen hacer el ayuntamiento natural, o el apareamiento, sí. Lo suelen hacer sobre terrazo, lo hacen siempre sobre terrazo o sobre tarima flotante menos. O sea, el nenúfar se eleva sobre sí mismo, sale del lago. Sí. Sale del lago, brota. Se puede decir que brota del lago. Se sitúa en el terrazo. Se sitúa en el terrazo, hace una genuflexión a la que será su pareja, y entonces por la brotación de sus esporas, junto con su propio embolo. O sea, es esporásmico. Es esporásmico, efectivamente. Es esporásmico, pero varias veces. Además, puede hacerlo varias veces por minuto. Es un ser prodigioso. Sí, qué maravilla. Eso siendo biosférico. Sí. Cuando pasa a ser totalmente ígneo, que también lo es, entonces crea sorpresas grandísimas. En Valencia se le quiere mucho. En Valencia se trata mucho el nenúfar. El nenúfar muchísimo. El nenúfar en horchata, ¿no? Sí, bueno, en horchata y en folclore. En folclore. O sea, se toma en horchata y en folclore. Bueno, pero no veníamos a hablar de eso. No, hombre, lo que pasa es que si quieres hablamos de eso también, porque es un tema interesantísimo. Es que, No. Hoy quieras, estamos en la semana de los Reyes Magos y he aquí el acontecimiento. Aquí vienes con un documento. Ahí lo, un documento apócrifo. Es apócrifo, exactamente, es un libro, está atribuido en principio se le atribuyó a ese Drumber, pero bueno, hay
también hay otros que a la vista de su lectura... Sí. Parece que también se acerca mucho a Maimónides, ¿eh? Puede que tuviera algo de Maimónides, pero dicen que es más de Eiro Sanakushi. Hay otros que de Eiro Sanakushi. Incluso citan, hay un sector que cita a Alberto Manuel Cienfuegos, al erudito mexicano Alberto Manuel Cienfuegos, que escribió precisamente sobre esto. Estamos hablando de una leyenda. En las leyendas, en este caso, unas son apócrifas y otras no. Las que no son apócrifas, pues no pertenecen a ese grupo. Y sin embargo, las apócrifas están dentro de lo que nosotros consideramos leyendas apócrifas. Esto por puntualizarlo un poquito, por dejarlo un poquito. Por ir acotando. Ir acotando. Exactamente, ir acotando y dejando claro, ir despejando incógnitas. Entonces, en este mundo legendario... Nos enfrentamos a la semilla marina. A la semilla marina. La semilla marina aparece como texto varias veces. Aparece primero tiene un antecedente que parece... Eso ya sí que no hay ningún dato fehaciente al que tú te puedas aferrar, efectivamente. Y eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo. Entonces, si no lo digo, pues no lo digo. No lo digas, porque tampoco vamos a meternos en arenas movedizas. Sí, porque no me gusta. Yo si no tengo chispa y muelle, para eso me gusta el dato. Exactamente, necesito tener un dato. Y entonces, si no lo tenemos, pues no lo digo. Y me callo y se ha terminado. Y claro que sí. Y si hay que callarse, se calla uno tranquilamente y no pasa nada. Y pasas al dato que sí tienes. En este caso sí lo tenemos. ¿Y qué te hace iniciar la investigación? Pues nada. No hay nada que me haga, no hay ningún deseo. O sea, tú estabas allí. No hay ningún deseo. Esto cae como tantas y tantas veces, casualmente, cae en mis manos a través de había un collarín, ¿tú sabes, conoces la perla masórica? Sí, se trabaja mucho en Mallorca esto. En Mallorca, efectivamente. Pues estaba yo en Mallorca. Que yo paso mucho tiempo en Mallorca, pues casi todas las mañanas. Yo suelo ir por la mañana. Estoy hasta las 11:20. Y estaba precisamente en Mahón y cuando aparecieron una tropelía. Lo que en Mahón se llama una tropelía. Sí. Entonces, se acercaron corteses y entonces posaron en la mesa en la que yo estaba trabajando, porque yo siempre trabajo. Yo en Mallorca hasta las 11:20 estoy trabajando allí en Mallorca. Entonces, dejaron una serie de, pues como si se puede considerar que eran como unos mosaicos. Unas teselas. Unas teselitas sobre las que luego se construiría este... ¿Y las depositaron en tu mesa de trabajo? En mi mesa de trabajo, sí. Yo estaba, como te digo, en Mahón. Yo me pongo en Mahón, en el centro de Mahón, y me pongo a trabajar, porque me gusta trabajar a cualquier hora que no estoy durmiendo, que duermo bastante, debo estar ahora en 19 horas aproximadamente. Pero vamos, todo el tiempo restante, yo me gusta, excepto comer, que también lo hago. ¿Cuánto le dedicas a la comida? Comida, pues hombre, como mucho 2 horas. 2 horas, 19 de sueño, 2 horas son 21, te quedan 3. Bueno, sí, lo que pasa es que luego me tengo que desplazar, o sea, tengo que moverme, lógicamente... El viaje a Mallorca es 1 hora en avión. Bueno, yo lo hago, yo no voy en avión. ¿Tú no vas en avión? Yo no voy en avión. Esto se hace. Yo lo que hago, que por eso gano tiempo, es que Mallorca venga hacia mi domicilio. O sea, Mallorca... Sí, no, Mallorca entera no, viene Mahón. Mahón. Mallorca se queda donde está. Sí, pues si no sería imposible desplazar tanto, ¿verdad? Claro, es que yo no puedo. Yo además para trabajar pues necesito una serie de datos, necesito bolígrafo, necesito cosas. Cosas. Yo llevo ahí se puede una intendencia. Entonces te queda 1 hora. Te queda 1 hora, pero hombre, siempre surge algo, siempre te lías con alguna cosa, así es que siempre, la vida es compleja, y tú lo sabes, y entonces pues al final no creas que me queda tanto tiempo. ¿Y tienes que ir al servicio también alguna vez? Voy poco, sí, pero bueno, voy sondado, pero vamos. Bueno, te quedan unos 10 minutos. 10 minutos, y hay veces que menos, por lo que sea, porque cualquier encargo, una llamada. Exactamente, una llamada, pues sí, ahora con esto además de la videoconferencia, pues estoy claro, pues tengo que ceder mi imagen. Bueno, y en aquellos 2 minutos... Sí, no creo que llegara. Pero bueno, me interesó. Aunque fue poco tiempo, dije esto, aquí hay datos que nos hacen ver que hay materia. Entonces, ojeé, porque lo que ellos me dejaron fue una serie de palabras sueltas. ¿Es un opúsculo? Un opúsculo, sí. Me dejaron un opúsculo con unas palabras sueltas. Concretamente me dejaron la palabra tintero, luego me dejaron serrucho, en otro papel bianual,
y en otro me parece que era movimiento. Entonces esas... Claro, ¿Qué enigma? Sí, eso es un enigma. Tintero, serrucho, anual y movimiento. Y movimiento, sí. Entonces con esas palabras intenté escribir un vademecum y la verdad es que no me dio. No daba, eso no daba. Pero el azar, que tanto determinan estas cosas, pues bueno, hizo que esto lo colocara de una manera, luego lo coloqué de otra, volví a colocarlo. Sí. Y entonces ya empieza a surgir una especie de entramado. Y eso me lleva a los Reyes Magos. Pues a los Reyes Magos, exactamente, que es lo que estábamos viendo, porque esto es el origen de todo esto. O sea, si yo estoy hablando de la semilla marina, es porque precisamente ahí es donde ya se plantea esa leyenda. Los Reyes Magos, fíjate, en este texto, que yo no he podido ver completo, como comprenderás, por el poco tiempo que he tenido, pero en lo que he visto, sí, los Reyes Magos originalmente eran 41. O sea, era 41 Reyes Magos. Y esto es por una cosa cabalística. Cabalística. Porque esto empieza, dicen que surge a través de Alí Baba y esos 40 ladrones. Entonces le suman 40 más 1. Y curiosamente sale 41. 41, es verdad. 40 más 1 es 41. Porque sin embargo, pero fíjate que ahí se enfrenta a la versión de Sakaruku. y Sakaruku era. Sakaruku. Entonces él lo plantea con 36 más 5. Pero, curiosamente, ese 36 más 5 vuelve a surgir a dar el mismo resultado, 41. Es verdad, sí. 36 más 5, espérate que estoy sumando, son 6 y 5, no, lo he comprobado yo. Y me llevo 1. Sí, eso está comprobado. 3 y 1, 4, efectivamente 41. Sí, he hecho yo la prueba del carbono 14. Entonces, eso, a su vez, según defienden otros, claro, que la teoría esta de Luis Alberto, de Cienfuegos, del erudito mexicano, él no lo plantea así, él lo plantea como 50 menos 9. 50 menos 9. Efectivamente. Espérate un momentito, 50 menos 9, a ver. Sí, eso la prueba también. 41 también. Efectivamente, surgen 41. Entonces aquí ya se crea ese misterio. Dice, claro, ¿cómo 3 fuentes distintas pueden llegar a ese mismo resultado? Entonces ya es 41. Entonces ahí interviene el abad de Notre Dame, de Notre Dame de París. Entonces él, que vive, lógicamente, en la Rive Gauche, en la orilla izquierda, hace un esclarecimiento de todos estos hechos. Entonces, por medio de un animal mítico, un animal mitológico, un animal. No sé si lo he dicho, un animal. ¿Qué animal? ¿Qué animal eres? Le decían a este abad, por su brutalidad, porque era un ser brutal. Era osco. Era osco, no osco, era muy osco. Era el famoso oscón. Sí, el Oscón de Reyes. El Oscón de Reyes. Luego ha llegado hasta nuestros días por el Oscón de Reyes. Por el Oscón de Reyes. Es un homenaje al abad de Notre Dame. Al abad de Notre Dame. Porque hay un Rosellón, es el famoso el Rosellón, o Rosetón, que es de policromía, Rosetón. Le Gossetón. Exactamente, en francés, que es polícromo. Interviene esa policromía, interviene ese relleno, interviene esa forma circular que recuerda a lo que se llama la rueda cósmica de Cosmic Wheels, que ya se planteó en la década de los años 30. Y de ahí viene el famoso Oscón de Reyes, que tomamos todos los años por el abad de Notre Dame. Sí. Qué maravilla, Pepín, qué maravilla, qué deducción, qué sabio, qué tirar de la cuerda. Esto es el azar que te va planteando una serie de cosas, y entonces te van viniendo datos a las manos, y tú, lógicamente, lo que tienes que hacer ahí es engarzarlos. Exactamente, y concreción, de intentar conseguir la concreción. La concreción. Entonces, con todo esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos la semilla marina como ese origen legendario. ¿De qué manera entronca esto, entrama con Belén como ciudad, como núcleo? Como epicentro. Como epicentro, efectivamente, Belén, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esto, ten en cuenta que ocurre 12 siglos después, en una de las versiones, y 9 siglos antes del hecho concreto, del nacimiento jesuístico. Sí. Los jesuitas se instalan en Belén en el año 10. En el año 10. En el año 10, estamos hablando de después de Cristo. Después de Cristo. En el año 10. En el año 10. Entonces cuando los mormones, hay un grupo mormón que va en carro. Van en carreta, lo que se llama también carreta, o carretón. Carretón. Que por eso hay un símil, que hay muchas versiones que están, claro, intentando buscar ese hilo conductor entre el carretón y el gossetón. Pero es por pura fonética. Eso no tiene ningún, o sea,
no concomita. No concomita. No tiene ninguna, excepto la fonética. Y entonces ahí surge también salchichón, que es como una palabra, es una palabra que también puede tener una cierta fonética. Pero es un barbarismo. Eso es un barbarismo, es un galicismo. Sí, porque eso se utiliza solamente, eso lo utilizaba el mundo céltico. O sea, cuando vamos a la charcutería pedimos salchichón, estamos atentando, ¿no? Bueno, no atentando, pero sí rememorando un tótem celta. Los celtas no comían otra cosa. O sea, los celtas rendían culto al salchichón. Lo ponían vertical, lógicamente. Era el salchichón vertical. El salchichón vertical. Tenía unas dimensiones enormes, era 6 veces el Titanic en el mundo moderno. 6 veces el Titanic. Entonces, cuando se hunde el Titanic, precisamente se hunde también con ellos el mundo celta. El mundo celta. Por ese paralelismo. Se pierde, ¿no? Se pierde bajo el mar. La iconografía, sí. Exactamente. Y de ahí. Y de ahí es de donde viene precisamente ese fragor, esa alegría que demuestran los Reyes Magos frente al hundimiento del Titanic. O sea, ellos no es que se rían, no es que disfruten de ese hundimiento, sino que ellos lo que hacen es perseverar en un hecho concreto, que es que si una cosa se hunde es porque tiene que hundirse. O sea, dijeron. Dijeron, eso lo dijeron ellos. Por eso eran magos. Eran magos. Pero 41 dices. 41 magos. ¿Y de procedencia diversa o todos eran de Oriente? No, venían todos del mismo sitio, pero eran de Oriente. Sí, por eso se les llaman los magos orientales. Los magos orientales. Los 3 reyes magos orientales. ¿Y por qué luego quedaron solo 3? Bueno, eso fue por depreciación. Eso fue porque esta gente, cuando llegaba a los 41, a donde quiera que llegaran, había que alimentarles. O sea, esa costumbre se mantiene. Esa costumbre inocente que tienen los niños de poner a lo mejor medio cabritillo, o poner, cuando vienen los Reyes Magos, sabes que hay costumbre en ciertas culturas de poner en el balcón o ventana un asado de cabrito. Exactamente, pones medio cabrito sobre los zapatos y luego dejas una garrafa de vino. ¿De cuántos litros? Hombre, pues ahí varía la cosa, pero vamos, no menos de 40. 40 litros. No menos de 40 litros. Claro, y la gente empezó a protestar, ¿no? Diciendo, siempre vienen los 41. Claro, es que esto es tremendo, y entonces, amigo, me sobra cabrito, luego me falta, entonces quiero decir que no había manera, eso no se podía atender. Y ahí Carlomagno tomó una decisión clara y rotunda, y entonces lo que hizo fue limitarle su estancia. Dijo, un rey mago, o ya sea 1 o 40, nunca podrá pasar por aquí, a menos que yo lo diga. Eso es. Dijo Carlomagno. O sea, que fue una necesidad del momento. Del momento, de la coyuntura. Eso es una cosa coyuntural. Claro, lo mismo podían haber aumentado, o sea, pues si eso depende del monarca, la generosidad monárquica. ¿Y los 38 que fueron despreciados? Pues esos montaron una comuna. Montaron la comuna de París. Sí, los hijos de la luna, que vivieron en San Francisco, en Sausalito. Vivieron concretamente en Sausalito. Sausalito. Entonces lo que pasa es que luego cuando se crea el fragor de la campaña vietnamita, el Power Flower, exactamente, todos los picnics franceses, el movimiento picnic, el movimiento de los existencialistas, el existencialismo, los mete a todos en una lata para hacen como membrillo, o sea, es lo que se llama carne de membrillo. Carne de membrillo. O sea que los 38 Reyes Magos acabaron como carne de membrillo. Algunos sí, a otros les fue mejor, a 3 concretamente, pero a los otros 38 sí terminaron... Bueno, pues la semilla marina, La semilla marina Opus Magnum. Es un texto precioso, Es un texto... Y además muy poéticamente, o sea, escrito es una preciosidad. ¿De cuánto estamos hablando en extensión? En extensión, bueno, extensión tiene... No, pues debe tener 40 líneas, 45 líneas. 45 líneas. Es un folio y poco. Folio y medio. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Buscando la solución para los eternos problemas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿cuánto? Sí, ahí has puesto el dedo en la llaga, efectivamente.
Eso es el cuánto. Eso es lo que una de las grandes preocupaciones del personaje que Chispa le va a dedicar la segunda parte. Sí. Es un poquito más ardua, es un poquito preparados, preparados porque claro, aquí entramos ya en terreno farragoso, científico, porque claro, hemos empezado pues con una leyenda, una cosa más llevadera, una cosa más chispeante, más espumosa, pero claro, ahora ya entramos, cuidadito, en materia. Entramos en materia. De la semilla marina pasamos al lado oscuro de Torricelli, aquel que siempre se preguntó cuánto. Efectivamente, ¿cuánto? Pero en general, él se preguntaba siempre cuánto. ¿Cuánto? Un hombre, el cómo le daba un poquito igual. Un hombre difícil. Sí lo fue. Sí, hay que decirlo. Tú lo has dicho. Sí, era músico. Era músico o un músico científico. Era un músico científico. Músico en sus ratos libres, ¿verdad? Pero un hombre muy variopinto. Variopinto también, muy bien. Has definido perfectamente ese ambaje, se puede decir. Ambaje o amplaje, ¿no? Amplaje, sí, porque él era músico siempre desenchufado. Efectivamente. Estaba desenchufado de su propia realidad. Sí, también lo has definido muy bien porque muy trabajado Torricelli. Era un hombre onírico, era un flotador. Era un flotador. O sea, Torricelli flotaba. Flotaba, efectivamente, sí, flotaba. Él empezó por esa... Primero, es curioso porque empezó también en el agua, que empezábamos hablando de la semilla marina. Parece que siempre el mar, ¿verdad?, es como un origen de una constante, porque si no bebes agua, a no ser que seas rumano, como este buen hombre, ¿no? ¿De dónde era? Búlgaro, que bebía, parece ser abundantemente. Sí. Pues siempre necesitas, el agua es un elemento que lo necesitas para todo. Es como el volver a casa. Bueno, sí. Necesitamos volver a casa. Sí, hombre, sí. Hay días que sí. No todos, pero hay días que viene bien. Sí, volver a casa. Sí, saludas, coges la muda y te vuelves ahí. Y te vuelves a marchar, efectivamente. Sí, pero Torricelli era salida trashumante, es trashumante. Es trashumante. Torricelli es, recordar para aquellos que no, pues no sé, que no tengáis una concentración que hay que tener para escuchar estas cosas, pues recordar que Torricelli fue el que, su enunciado, dijo, el todo es capaz de ser dividido en dos mitades. El todo es capaz de ser dividido en dos mitades. Siendo la nada lo que queda en medio. Entre estas dos mitades. O sea, la nada entre el todo. Exactamente. O sea, los dos extremos. La nada tiene dos extremos. Dos extremos que digamos, apuntan o fronterizan. Te sigo. Fronterizan con el todo. O sea, el todo, él lo hace. Claro, es que dicho de esta manera, pues puede ser más confuso. Más abrupto. Pero él dice, además ahí ya lo aclara perfectamente. Que es y digo esto porque esta teoría que él desarrolla al final de su vida lo hace siguiendo, lógicamente, una ley matemática que la extrae de la musicalidad. La música, lógicamente, es matemática pura. Sí. Entonces él hace un juego. Él lo hace a través de una cremallera. Él tiene una cremallera simbólica, estamos hablando de simbolismo, una cremallera, un sube y baja. Entonces ese movimiento un poco embolístico, o embolotal, envolvente. Envolvente, sí, también puede ser envolvente, sí, pero es embolérico. Embolico. Reloj, no marquen las horas. Sí, porque su gusto musical iba mucho por ahí, era muy romántico. Le gustaban mucho los emboleros. Sí, los emboleros. Era un hombre, había sido amigo de Machín, había sido pues amigo de mucha gente, de muchos boleristas famosos que le habían marcado en su alma ese gusto romántico, ese agridulce que tiene el bolero. Entonces este hombre, cuando plantea ese primer enunciado, luego lo sigue 2 años más tarde, ya lo redondea. Lo redondea. Entonces dice, todo vacío permite ser ocupado por un cuerpo hasta que dicho cuerpo quede vacío, siendo el cuerpo vacío igual al vacío del cuerpo. Entonces esto que he dicho así, dices... Pero puede sonar a especulación. Sí, efectivamente puede sonar a un eslogan inmobiliario. Un eslogan inmobiliario pues no lo es tan. No. Y entonces ahí es él con Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini hace de él una persona. Hace del personaje. Le hace hombre, efectivamente. Le hace hombre porque Benvenuto conoce a sitio. Benvenuto Cellini le conoce bíblicamente, y entonces este hombre, influenciado o bien por Benvenuto o bien por Cellini, por uno de los dos, es cuando él ya procrea. Esa es la parte oscura que tú hacías referencia, por ir conociendo ese mundo. Sí. Entonces, Torricelli se plantea dos cosas. Primero el cuánto
y después de haberse planteado eso, vuelve a preguntarse, ¿y cuánto de cuánto? O sea, él lo que quiere, él es cuántico, en una palabra. Es cuántico, él es es cuántico. cuántico. Él es cuántico. Entonces él lo que hace, organiza con vecinos, con una agrupación cultural que se llamaba La Piragua. Entonces él hace una colecta. Y entonces le compra pizza, la compra completa. Compra pizza. Compra pizza. Pizza. Con la torre y... Con todo lo que lleva la pizza, que lleva en general de todo. Todo eso gracias a los donativos de la agrupación cultural La Piragua. Exactamente. Y de Benvenuto. Y de Benvenuto, o sea, de Cellini, perdón. Cellini. Benvenuto ahí en esa colecta no interviene, porque Benvenuto era patizambo. Y entonces él, siempre hay, en Italia al menos, sí, hay una especie de, bueno, pues de glacieta que sí, se hace siempre al patizambo en cuanto a su poca capacidad para dar donativos a todos aquellos que no reflejen luego ese donativo de una manera reversible hacia el propio bolsillo del que ha dado la cantidad, aunque sea pingüe. Sí, así más o menos queda. Así lo dice al menos en los textos. En los textos. ¿Por qué Benvenuto queda al margen? Queda excluido de este artículo, que es el artículo 2. Sí, en el artículo 2. Sí, le incluyen en el 1, pero le excluyen en el 2. Entonces, Benvenuto Cellini digamos que se emancipa. Entonces se emancipa de Benvenuto y se queda solo Cellini. Entonces, pues ya Torricelli ya tiene una fase, digamos, de intromersión. Y es cuando empieza esa búsqueda de sí mismo, que la hace debajo del agua, que es por lo que recibe este nombre. Entonces, intromersión a través de Torricelli es así, es esa búsqueda, que es un poco la búsqueda parietal, que ya científicamente es lo que se llama parietal. Al tener dos parietales, lo que se intenta es hacer una simbiosis. Una simbiosis. Exactamente. Tienes solamente uno que te tape desde aquí, desde el entrecejo, lleva desde el entrecejo hasta el coxis. Lo que se llama el tercer ojo. O caperuzo. Caperuzo. Tercer ojo o caperuzo. Hablando de la música de Torricelli, ¿dónde está la clave? La clave la tiene, él la pone siempre en la segunda parte del compás. En la segunda parte del compás. En la segunda parte del compás. O sea, la primera parte del compás él la utiliza para guardar mercancía. Entonces él trabaja siempre en compases de 4x4, entonces los divide. Entonces las tres se llama el famoso compás todoterreno, ¿no? Sí, compás, sí. Y o 4x4. O 4x4, efectivamente, que son compases que son capaces de atravesar monte, montaña, o sea, van por donde haga falta. O sea, es una música que puede llegar a cualquiera. Es lo que se llama, esta es una música comercial. ¿Por qué es comercial? Porque puede llegar a cualquiera. Es la música de 4x4. 4x4. Sin embargo, el compás binario, o compasillo, el de 2x2, pues ese llega siempre a la mitad de gente que el de 4x4. Por eso por matemática. Eso ya es culto. Exactamente, es una música culta, igual que el 3x4. El 3x4. El 3x4 siempre hay alguien que se queda sin... O sea, si de 3 quieren escuchar, de 4 quieren escuchar 4 y solo das 3, pues hay uno que se queda sin escuchar nada. O sea, que la música ya no la percibe. Exacto, que es la que se llama marginal. Marginal. Es una... Sí, de élites, también decían a veces que es una cosa elitista. Porque hay una nota que se queda en el aire, se queda colgada, y luego decían, no, es que eso es una anacrusa. Dicen, no, señor, eso es ser un soplagaitas. Eso es un soplagaitas. Eso. Entonces es soplagaitas o anacrusa. O anacrusa. Entonces, basándonos en el compás de 4x4, que es el que a Torricelli le gustaba para el bolero, él situaba siempre la clave, o sea, dividía, como te digo, las dos primeras partes del compás las utilizaba de almacenaje, simplemente almacenaje. Sí. Ahí guardaba todo, guardaba sus instrumentos, guardaba sus sentimientos también, por qué no decirlo, guardaba sus matrimonios, que tuvo 8 matrimonios con 2 mujeres. O sea, se casó 4 veces con cada una de ellas. No, con una se casó 7 y con otra 1. Es lo bueno que tiene la matemática. ¿Y por qué esa obcecación? Pues porque había una mujer que le gustaba y otra no. Entonces, con la que no le gustaba se casó una y con la que le gustaba se casó 7. O sea, que se iba casando. Sí, se iba casando, periódicamente. En el momento que almacenaba, pero eso es por los compases también. Porque tenía que guardar compases de silencio. O sea, porque en una obra musical tú no puedes estar todo el rato ti. O sea, esto científicamente, ¿no? Musical. O sea, esto es musical. Una trompeta, ¿no? Se hace pi.
pues llega un momento que alguien dice, un momento, hombre, un momentito, exacto, aquí hagamos una pausa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Efectivamente. Entonces, ese trompetista, si es correcto, si es un hombre educado, un hombre que tiene unos principios buenos, si no tiene hay un talante, un diálogo. Exactamente, que eso es un hombre comprensivo, pues entonces guarda unos silencios. Entonces esos silencios eran los que se guardaba Torricelli, se los guardaba él, digamos, a su propio beneficio, para luego poder hacer, cuando él preguntábase cuánto, él se estaba refiriendo sobre cuántos silencios puedo yo tener en un compás de 4x4 para que solamente ponga el acento en la tercera nota, y el resto se lo pase de la anacrusa. ¿Se puede decir que Torricelli era un hombre melancólico? Sí lo fue en el final de su vida. Era melancólico. Era melancólico, cuando ya escogió el acordeón. Porque él hasta ese momento estaba tocando tambor. Con el tambor bien. Con el tambor bien, era vivaracho. Con tambor era vivaracho, era un positivista. Se puede considerar que era un positivista. Y ya cuando cogió el acordeón, ahí empezó, quizá también es porque, bueno, por la influencia, la primera cosa que estudió en el acordeón fue los pajarillos, me parece que era una obra decimonónica. Ah, sí, los pajarillos. Los pajarillos, que es un poco habla de las gárgolas. Las gárgolas que hay en París, que era la música que tocaba el carrillón parisino cuando tenían que dar las 12. Tocaban la música parisina. La música parisina. Entonces eso luego pasaba al acordeón, pero la tocaba entonces Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era un acordeonista parisino que tocaba, parece ser, Era como el búlgaro. Sí, tenía una ingesta fácil y bueno, pues le gustaba, era colorista, era mofletudo, tenía sus características, ¿no? Sus características. Entonces todo esto Torricelli lo recoge y lo mete en pues se puede considerar en un estuche. Él hace un estuche, lo hace en cuero. Y hay plasma. Plasma del propio Torricelli, sí, eso se lleva en un radical. No, que si plasma hay sus conocimientos. También los plasma. Lo plasma casi todo, sí, tiene plasma propio, el suyo propio, que le circundaba, porque él estaba circuncidado, y luego después tenía un plasma, que era el que le sobraban de todas las oberturas y las obras colorísticas, que le escribía, entonces eso lo guardaba. La famosa teoría Torricelli plasmática. Torricelli plasmática, que es que todos los compases que te sobren los metes en una caja y se los das a otro músico a cambio de una cantidad. Entonces, esa cantidad es lo que a él luego le siempre ¿Cuánto? Le iba sumando por medio de unos compases, que como bien has dicho tú, eran siempre de 4x4, que más capacidad tienen, y lo hacía siempre además con... Él no tocaba nunca con negras, él tocaba siempre con blancas y redondas, siempre. Las redondas porque le gustaban, porque son esféricas, son abdominales. Y con las blancas pues se casó 8 veces. Sí, con una de ellas 7. Sí, con una de ellas 7, efectivamente. Y entonces de ahí es de donde luego, a través de esta asociación cultural que tenía la Piragua, pues es cuando crean uno de los movimientos más bonitos. André Breton, ¿conoce eso? Hombre. Junto con Jacques Cousteau y con Cocteau, que son dos parecidos, se parecen en el nombre, pero son distintas. Sí. Cocteau, Jean Cocteau y Jean Cousteau. Uno estaba arriba y otro abajo. O sea, uno hacía, digamos, el trabajo de bajo superficie y otro sobre superficie. Eran un infrasuperficie. Subsuperficie. Como un proceso de ósmosis inversa. Ósmosis inversa, uno arriba y otro abajo y luego lo hacemos a la inversa o viceversa. Sí, era una cosa viceversica. Era cúbito supino, cúbito prono, pero bajo el líquido elemento, sobre el líquido elemento o bajo el líquido elemento. Y al final todo es agua dulce. Y todo es agua dulce, efectivamente, que era lo que él utilizaba todo, siempre, para rubricar, digamos, todas sus obras. Entonces él pasa a la posteridad por eso y le dieron el príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias se lo dieron en artes plásticas. ¿Y cómo terminó de esa manera Torricelli? Pues porque tenía esa parte oscura, que ya hemos enumerado aquí y que tú desde luego has sabido subrayar perfectamente. Porque tenía... la amistad con Machín no le sirvió. Porque cuando el otro cantaba lo de ¿por qué no hay angelitos negros? Eso él sintió un reflejo por una imagen especular. Entonces él se dio cuenta de que también era negro. Se lo dijo luego a Edison cuando se enteró Edison. Edison tardó muchísimo. Sí, pero Edison se enteró en el riachuelo aquel. Sí, en el riachuelo. Pero entonces él ya por paralelismo le dijo, pues tú también igual que yo. O sea, tú te miras en un riachuelo. Le preguntó a... Claro, eso fue... o sea que Torricelli era negro. Sí, Torricelli era negro, blanco y negro. Era blanco y negro, que luego en Alicante se hizo bebida.
Se hace, sí, que es café y merengue, pero eso viene en homenaje, eso es un homenaje a Torricelli. Un homenaje a Torricelli. El blanco y negro. Sí, Torricelli depende de dónde estaba, o sea, en qué grabación se movía. Si estaba en el paralelo 14 era blanco, y si estaba en el 16 era negro. Impresionante documento, sí, impresionante sí, documento. es así, y es que son vidas que no dejan de asombrarte. Vidas ejemplares. Ejemplares a veces son no ejemplares, pero como tenemos que ver ambas caras, pues nos sorprende, nos congratula. Nos congratula. Quedamos congratulados. Y desde luego arriba Torricelli donde quiera que esté, porque Torricelli era el más grande, junto con Bacon, con el tocino, con Roger Bacon, sí, el que asaba la panceta, le daba humo para que supiera, para oscurecerla. Para oscurecerla, sí. Era un hombre también de paisajes oscuros, pero no le gustaban esas brumas. Rudo el Nuremberg, que luego bailó muchísimo, luego bailó con Bacon. Bailó en el metro de París. En los cubos, los dos. Había espejos. Exacto, sí. Y le hicieron ahí. Bueno, pues hasta aquí la vida de Torricelli. Yo creo que ya ha quedado muy esclarecida, ¿verdad? Nos queda por hablar un poquito de su relación con Manolete. Pero es que eso acabó tan mal. Eso será otro día. Eso es otro día. Porque ahora tenemos nuestras consultas de los oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Sí, Martín Expósito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Antonio Fraga desde el Ferrol dice, ¿es cierto el Fraga rumor? desde el Ferrol. Sí, Antonio. Muy bien. Fraga desde el Ferrol. Sí. ¿Es cierto el rumor que corre entre los fiordos docios, primos de los anatolios y cuñados de los capos, mafiosos todos ellos, que fue Cervantes el que se inspiró en la historia de Gandalf y el Balrog de Moria para la famosa pelea entre Don Quijote y los molinos? Puedes tener una parte de razón, muy poquitina, muy poquita. O sea, razón tienes muy poca. Sí tienes ciertos datos, pero vamos, razón como tal, muy poca. Sí hay una parte que lo hemos dicho, además aquí se ha hablado. Sí, Vox Populi. Se ha hablado de Vox Populi, efectivamente. Se ha hablado de cuando Sancho regresa a su tierra natal, le vende 2 de los molinos a Gandalf de los fiordos. Pero claro, Gandalf se niega absolutamente a tener que apostillar esa serie de construcciones. Pero eso fue a posteriori. Sí, entonces todo eso lo quitan, o sea, todo eso va fuera y hicieron un aparcamiento. Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Javi de Tomelloso dice, me gusta que me llamen de otra manera y que me digan que soy de otro sitio. ¡Hombre! Que va a ser Alberto de Valencia. Alberto de Valencia. ¿Cómo se camufla este tío? ¿Cómo se camufla? Mira que lo intenta. Y le pillamos, le pillamos siempre le pillamos. Bueno, pues comenta, tengo una cría de chipirón vernáculo en un bote de tomate triturado con agua destilada y sal fina. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿debiera utilizar sal yodada, sal gorda, sal chichón o simplemente sal de aquí? Fíjate, Alberto. Entre salchichón y sal de aquí, las dos cosas le vienen muy bien, le vienen muy bien. Pero vamos, sobre todo, lo que le viene es valvulina. Valvulina, lo que lleva la caja de cambios de los coches. Sí. La valvulina. Eso viene muy bien también en el pelo. En el pelo. Si tienes algún problema capilar, de lo que sea, te das valvulina y aceite de la lata de las sardinas, y eso te lo deja pulido. Todo. Alberto, que te hemos pillado. Marcelino Martín dice, Pepín, te considero hombre versado en los clásicos y por ello me gustaría que por favor me respondieses a la siguiente pregunta. ¿Es la escolástica tardomedieval la solución a la metafísica aristotélica? Dice Marcelino, yo por mi parte he profundizado en el estudio del noumeno kantiano, pero no he logrado hallar la respuesta. ¿Crees tú que los neoplatónicos de Cambridge tendrán la clave del asunto? Joder, yo que no lo he entendido. No lo he entendido. Que tiene narices. O sea, fíjate que me he fijado, pues no le he pillado. No, se mete por caminos estériles. Claro, sí, es que fíjate, es que no hay manera. Me ha dicho, yo que sé, mira, que escriba una carta a Heraclio Fournier, al de los naipes, que lo mismo le puede decir algo interesante. Es que, oye, que no le he pillado. No lo ha pillado. Lo siento. En todo caso, Pepín va a reflexionar esta semana. Sí, si puedo. Si me queda tiempo, pues ya sabes que estoy muy liado. Sí. Oye, lo siento, es que hay que ver. Macarena Yagüe. Sí, Javier, hijo de horchatero y de fallera mayor, dice, estimado señor Pepín, ¿qué opina usted sobre la teoría de que los constructores de las pirámides de Egipto fueron 4 mandingas ayudados por la levitación sobre las uñas de sus pies y con la inestimable colaboración de un pájaro pito? Bueno, pues este correo viene tarde. Efectivamente, porque claro, es que tú juegas con ventaja porque todo eso se ha dicho. Todo eso está aquí, claro, a poquito que tengas apuntes, o sea, ¿qué te vamos a decir? ¿Redundaríamos en lo mismo? Pues por supuesto, si el pajarito pito está en todas partes, y tiene que ver con casi todo. Allá donde mires hay un pajarito pito. Un pajarito pito. ¿No estuvo en Waterloo?
Pues si estuvo en Waterloo estaría en más sitios, amigo. Claro. Martín. Sergio dice, ¿qué hay de cierto en que la menstruación aleatoria de un bóvido, mezclada con los gases derivados de las flatulencias de un pingüino hermafrodita endémico del desierto de Arizona, convierte a quien lo beba en un maestro de ajedrez? Pues es cierto. Sí. Ahí no se le puede decir más que tienes toda la razón. Nosotros no es que lo hayamos esto, ¿verdad? No, eso lo dijo Kasparov. Lo dijo Kasparov y mira cómo le ha funcionado, ¿eh? Kasparov primero estuvo deprimido por su problema capilar, pero luego ya, una vez que recuperó todo eso... Estuvo 10 años bebiendo esto. Sí, estuvo y vamos, dijo que él eso, lo mejor que le había dado su santísima madre, Hipólita. Que fue, bueno... Hipólita Kasparov, de la que tomó el nombre. De la que tomó el nombre, hombre, menuda mujer grande. Hipólita por parte de padre y Kasparov por parte de madre. Efectivamente. Sí, una gran mujer y luego un gran muchacho. También. Un gran muchacho. Un mocetón. Se le puede considerar mocetón. Un mocetón. No confundí con el rosetón. Y el salchichón. Y el salchichón, que es un totem. Un totem céltico. Exactamente. Sí, Macarena. Antonio de Cádiz nos plantea lo siguiente. Normalmente se dice que el universo se expande, pero hay una teoría que dice que el universo lo que hace es derramarse. Si esto fuese cierto, ¿cuáles serían las consecuencias de dicho derrame para los abejarucos penibéticos? Y siguiendo la misma línea, ¿en qué punto deberían revisarse las teorías de Benito Cármela sobre la propagación acartonada de la vida en la galaxia? Pues eso que mejor lo dijo ya en su momento fue Rafael Acarrá. Sí. Rafael Acarrá, cuando cantó aquello de implota mi corazón. Mi corazón ya estaba dando una pista clara y rotunda. Hombre, lo único que se sabe es que si colocas un abejaruco penibético bajo las cataratas del Niágara, sufren las cataratas. Las cataratas las desvías. No es que pero desvías las cataratas y terminan pues en Iguazú. En Iguazú y haciendo lo mismo. O sea que fíjate qué viaje y para nada, ¿eh? Para nada, efectivamente. O sea que estamos... No, para nada, que es lo que... Efectivamente, sí, en Iguazú. Dice Juanma, estimado Pepín, sí. Yo no soy... Aquí estamos. Dice Juanma, si yo no soy Curro Jiménez, ¿qué hago entonces con este trabuco? Tú eres un delincuente. Yo eres un fantasma. Delincuente. Yo eres un fantasma. Hay que ver estos muchachos cómo salen en la calle. Ay, con el trabuco. Tratando de meterlo. Hay que ver. Ay, todo por solazarse. Sí. Solaz, mi esparcimiento, dijo él. Estos jóvenes, ¿cómo son? Dijo el elefante. Ay, jóvenes. Bueno, yo mismo pregunta, ¿qué opina de los brolecorios? Hombre, los brolecorios. El brolecorio, pues fíjate. Ya tenemos tema para la semana que viene. Qué batacazos han pegado este año los brolecorios, ¿eh? Pero vamos a hablar de ellos. Sí, va mejor el Barça. Sí. Va mejor, va bastante mejor. Pues sí. La semana que viene, precisamente, ¿quién es? Yo mismo. Bien, Valencia. Esta pregunta tiene trampa, ¿eh? Pues yo digo, bueno, yo mismo voy a hablar de los brolecorios, los brolimbondrios, blonflins, la semana que viene. Eso es. Es uno de los temas que dejamos aquí colgados en el alero para que la semana que viene lo desmitifiquemos. Eso es. Conrado dice, las cosas antes de Newton se caían por sí solas. Llegó el muchacho, le cae una manzana de la cabeza, se cabrea y ahora nadie sabe por qué las cosas se caen. Hay muy pocos que sepan las leyes de Newton. Y así podríamos seguir. Y el tío en Delfos oraculando, que la gente habla de fin de semana, de fiesta, jiji, jaja, sin hacerle caso. No sé dónde vamos a parar si seguimos así. ¿Usted qué opina de esto y de la cría del berberecho en cautividad? Bueno, hemos recibido muchos correos en Nochevieja y... ¿Qué razón tiene este muchacho? ¿Qué razón tiene? Sí. ¿Qué razón tiene? Nada, pues solo se le puede dar la razón. El berberecho vamos a dejarle porque me imagino que este hombre está recuperándose a Lalín, al berberecho crónico, al berberecho clonado Lalín, que lo hizo Antón Castiñeiro, Bampamón, en el Ferrol, y consiguió la clonación bajo el auspicio de Escuris, de la fábrica de conserva. Entonces, ese famosísimo berberecho, el berberecho Lalín. El berberecho estriado. El berberecho estriado Lalín. A los anales, y estamos esperando que Antón Castiñeiro se conceda su Nobel como es debido. Muy bien. Pues muchas gracias, Pepín. Gracias por iluminarnos una vez más. Uy, qué gusto me ha dado.